todo se vuelve un botín. Y cada cual hace lo que le da la gana en China. Y entonces hay un momento en que esto se vuelve una cosa terrible y hay una historia de 3 misioneros protestantes que se inventaron una zona internacional donde no podía entrar Japón y en esa zona lograron salvar algo así como 200,000 personas en Nankín. Eso se filmó. Los misioneros tienen esas pruebas y esas pruebas no fueron aceptadas en los juicios que se le hicieron a Japón por crímenes de guerra, porque ya eran los tiempos de la Guerra Fría. Entonces ya era importante tener buenas relaciones con Japón y a Japón no se le midió con la raza, con el rasero con que se le midió a los alemanes. No se hizo lo mismo que se hizo con Nuremberg y además los japoneses tampoco entendían de qué les estaban hablando. Ellos suponían que habían perdido la guerra y que por eso los iban a matar, pero toda la carreta del discurso de los derechos humanos que le estaban echando, pues yo supongo que como me derrotaron, pues toca que me maten, y entonces yo me dejo matar, pues no hay problema. Pero el cuento no lo entiendo, porque manejan un código completamente diferente y la traducción del idioma no tenía nada que ver con el concepto. El caso es que los japoneses arrasan China de una manera tal que China hoy día todavía exige que Japón se disculpe para poder tener negocios con ellos, porque la misma casa que destruyó China sigue hoy en el poder. Mandan los Meiji todavía, que no es el caso de Alemania. Alemania tuvo el problema, la etapa de la en el poder en Japón normal, común y corriente. Entonces, China tiene esa piedra en el zapato con Japón, no se nos puede olvidar, los japoneses y los chinos se odian muchamente, mucho, ¿sí? Y si no los pueden distinguir, se callan, porque confundirlos es grave. Entonces, mire, es odio lo que hay ahí, porque lo que se hizo en China fueron experimentos químicos con seres humanos. Hay una novela de Lin Yutang que se llama Una hoja en la tormenta, que describe lo que fue la invasión de Japón a la China. Los despreciaban y los despedazaron y nadie hizo nada con eso. Entonces, la China se vio despedazada con una crueldad. Ahora, otra de las cosas por las cuales, digamos, Japón no fue juzgado con el mismo rasero que Alemania, es porque de alguna manera de la destrucción de la bomba atómica, pues mejor dicho, eso usted puede decir lo que quiera sobre eso, pues eso es un crimen contra la humanidad el más grande que se ha hecho. Así lo hayan hecho los vencedores. Entonces, de alguna manera dejaron la vaina así, porque ese pueblo sufrió la mayor hecatombe que pueblo alguno ha sufrido y pagó el precio que ningún pueblo ha sufrido, una bomba atómica. De hecho, esos asuntos de la guerra siguen todavía con grandes niveles de oscuridad, pero ahí hay un problema de odio entre China y Japón. Desde el punto de vista chino, esa cuenta no se ha saldado. Y los chinos tienen eso aquí, atravesado. Y desde el punto de vista japonés, eso nunca se ha enfrentado, porque esa casa está gobernando todavía. Y hay gente que estuvo acusada y está filmada en las grandes matanzas que se hicieron en Nankín, que hoy están en el gobierno. Entonces, eso lo dejamos de ese tamaño porque eso todavía no se ha aclarado. Pero allá llegaron los japoneses y arrasaron. Ellos en lo suyo, ellos en su propio proceso histórico, la guerra acabó con Japón, Japón quedó aniquilado, eso también lo desbarataron y lo prostituyeron y todo lo que usted quiera, ¿sí? Pero Japón hizo toda clase de barbaridades sobre China. Frente a la invasión japonesa, la actitud del Kuomintang fue muchas veces ambigua, porque la enemistad del Kuomintang con el Partido Comunista se consideraba primordial. Ellos decían que los japoneses eran una enfermedad de la piel, pero que el comunismo era una enfermedad del alma. Entonces, eso hacía que a ratos hicieran concesiones con Japón y a ratos estuvieran en contra de Japón. Eso hace que ante la población china eso se vea muy mal, mientras que el Partido Comunista siempre fue totalmente antijaponés y nunca tuvo ambigüedades con respecto a eso. Entonces, y además, como la guerra de Occidente era con Japón, a Occidente le interesaba mucho más apoyar en un momento dado las tropas que abiertamente estaban luchando contra Japón, en un momento dado. Entonces se les junta la guerra civil y se les junta la invasión japonesa y les cae la Segunda Guerra Mundial encima sin comerlo ni beberlo porque los chinos como que tenían que ver con esto.
pero a ellos les toca el grueso de la invasión japonesa. Y Japón tiene un proyecto de expansión en el Asia. Japón considera que terminan desarrollando proyectos idénticos, muy similares, y el eje no tiene nada de casual. La alianza entre Japón y Alemania es esencial, porque tiene un proyecto histórico muy compatible, y además no se cascan los unos con otros, porque están en lugares muy distintos. Entonces, la japonesa va a ser grandísima, porque la expansión japonesa arranca de la Manchuria, va a arrancar desde lo que es el norte de la Manchuria, y después de eso arranca desde, esto es la parte de la Manchuria, el noreste, todo esto, Manchuria de acá. Además, como esto también estaba en problemas con Rusia, entonces arranca de la Manchuria, va bajando por acá, no dominan toda China, porque toda China no la domina nadie, pero van bajando por acá, invaden Vietnam, Laos, Camboya, Singapur, Malasia, Kuala Lumpur, todo esto, Filipinas, pues no nos cabe ni por aquí, ¿sí? Birmania, que aquí es en la parte más dura de la guerra, Birmania, llegan hasta el norte de la India, vea, aquí están los límites de la India en ese momento. Entonces, arrancar desde la Manchuria y llegar al norte de la India es una invasión realmente muy grande, es gigantesca, y entran a Vietnam porque como ellos son aliados de los alemanes, y los alemanes han invadido Francia, entonces por un billar de tres bandas, el centro de esto, del proyecto de expansión de Japón, la China es el centro. Y la China va a pagar con su sangre todo eso. Por eso en el último emperador Puyi decía que él era culpable de todo lo que hubiera pasado por cuenta de la invasión japonesa, porque él la hizo posible. Entonces, aunque no tuviera conocimiento directo de las acciones realizadas por cuenta de las tropas japonesas, era responsable en la medida en que lo había tolerado y lo había hecho posible. La que sabía de qué se trataba toda la trampa era la mujer de Puyi, porque esa mujer es Han y él es Manchú. Ella es Han, ella sabe lo que pasa porque ella es Han. Sí, Han es la raza china que viene a partir de la dinastía, pero el hombre es Manchú. Y la dinastía Manchú no es estrictamente china, es una dinastía que viene de la Manchuria, por eso es que lo montan de emperador en Manchukuo, y que gobernó los últimos de 1666 hasta 1911. Entonces, pero los Manchú tienen una visión de la China distinta, porque ellos no son de la China esencial, no son Han. Ella sí, pero no le creen. Ella muere loca, sabiendo todo lo que va a pasar y sin poder hacer absolutamente nada. Entonces, entra toda la invasión japonesa. Ahora, desde el punto de vista de lo que hizo posible la Revolución China, son cosas absolutamente increíbles. Imagínese usted que los alemanes empiecen a hacer experimentos con agua pesada, que los norteamericanos compren esa parte del secreto y desarrollen la suya propia, que se la lleven para los Estados Unidos, que ensayen en el Álamo, que el experimento triunfe, que tomen la decisión a partir de las batallas de Okinawa y Iwo Jima de lanzar una bomba atómica para que se rinda Japón en 8 días en lugar de en 6 meses, porque la batalla de Okinawa es la única batalla donde los norteamericanos han muerto 1-1. Ellos de a 20-1 sí, pero 1-1 no. Okinawa fueron 250,000 personas en 2 semanas, eso no se puede. 6 veces más de guerra, hubiera muerto tanta gente como había muerto en la Segunda Guerra Mundial, pero gringos. Y eso es mucha miniserie, mucha. Entonces ellos dijeron, no, así tantos, así no. Entonces toman una decisión. El argumento de la bomba atómica es para salvar vidas. La rendición incondicional del Japón en el lapso de 8 días era para salvar vidas. Tampoco, no es de una vez sobre ciudades, chévere. Entonces, no nomás en una isla, esto la derrite. Entonces Nagasaki, 2 días después de Nagasaki, cuando Japón ya se rindió, ¿por qué? Sí, y lo votaron. La bomba atómica que la haya echado sobre Japón, que Japón se haya rendido a los 8 días y que por lo tanto se retire de China para que China pueda organizar sus cosas sola. La bomba atómica es una cosa absolutamente extraordinaria que nunca se había inventado, y los otros en una guerra civil peleando contra Japón no hubieran podido derrotarlo yo no sé en cuántas generaciones. Entonces, pero sin Japón, porque es que con Japón muy tenaz todo el tiempo, y nosotros divididos, fragmentados, invadidos,
todo eso no se puede organizar esto. Se necesita que en ese momento Eisenhower esté organizando el mundo de la posguerra, lo suficientemente ocupado con el futuro de Europa como para que no le pare bolas a China, porque donde la estén mirando no dejan que triunfe una revolución. Muchas cosas absolutamente increíbles llegan en la simultaneidad del Tao y se presentan en el... La revolución rusa es una revolución industrial, es una revolución urbana, es una revolución proletaria que tiene la estructura montada sobre el proletariado. Pero en China no hay industrialización, no hay proletariado, no hay nada de eso, lo único que hay es campesinado. Es la destrucción del campesinado como clase. Lo que la colectivización forzosa lo que hace es destruir el campesinado como clase social, dispersarlo por todas partes para romper las estructuras nacionales y para romper las lealtades a la tierra y proletarizar al campesinado como clase social. En estos chistecitos le mueren entre 6 y 14. El campesinado, en lugar de suprimirlo, es de lo que se trata la revolución. Entonces, lo que ellos empiezan a hacer es reinterpretar. Además, hay otra cosa, pueden aceptar una doctrina que no hayan generado ellos. Ellos todo lo chinizan y solo lo aceptan si sale de sus entrañas. Para que ellos aceptaran una cosa como el marxismo, eso tenía que ser a lo chino. Tenía que ser completamente diferente. Tenía que tener otra concepción completamente distinta para que los chinos pudieran aceptarla. O si no, sería perfectamente parcial. Digamos, cuando el Partido Nacionalista, cuando el Kuomintang estaba intentando institucionalizar China, la base de la modernidad sobre la cual están montadas las estructuras del Parlamento, de la separación de poderes, del discurso de la Ilustración y de la modernidad en Europa, es el individuo. En China, el concepto de individuo no tiene sentido. Entonces, montar un régimen político que tenía como base el individuo en China no tiene sentido. Eso no pega porque es extranjerizante, porque no les dice nada a ellos. Mientras que lo otro es una teoría colectiva para un pueblo que tiene un pensamiento colectivo. Ellos son confucionistas desde hace 1500 años, independientemente de que el régimen se haya resquebrajado como tal. La cultura sí es confucionista. Entonces, estos son un pueblo de pensamiento colectivo. Entonces, para que ellos digieran el marxismo tiene, ahora, el esquema del marxismo para los chinos es muy chistoso, porque imagínense que el feudalismo tiene sentido solo en la medida en que sea una etapa de la historia. Y ellos, desde el punto de vista de lo que llaman feudalismo, los chinos llevarían 2000 años de feudalismo. Eso ya no es feudalismo, pues ya no es una etapa, sería una característica. Las relaciones en la China son completamente diferentes a las relaciones feudo-vasalláticas, tienen otro tipo de ligazón. Entonces, utilizando las mismas categorías de Occidente, ellos decían otra cosa completamente diferente. Les tocó hasta inventarse los ideogramas para poder traducir estas palabras a la cultura china. Y en ese proceso de transformación terminaron desarrollando una cosa totalmente distinta al cuento como lo habían inventado, que era el cuento que los chinos sí podían entender para ellos. Entonces, lo que ellos hacen es una vaina china, que es la única que ellos pueden aceptar como pueblo. Entonces, esta teoría se la inventó Marx en el siglo XIX para Alemania, lo que suponía todo un marco institucional, las revoluciones románticas, la creación del Estado alemán, una cantidad de cosas, Hegel y lo que usted quiera. Entonces, hay un momento en que se produce una previa alianza entre China, entre la Unión Soviética y lo que está pasando en China. Stalin de todas maneras estaba Pinochito, viendo a ver a cuál de los dos apoyaba, si los comunistas o los nacionalistas, porque al fin y al cabo su único problema es el problema que todos los zares tuvieron, la santa madre Rusia, ¿sí? Entonces, el tipo viendo a ver quién le conviene más, pero hay un momento en que se produjo una alianza breve y en lugar del esquema, del esquema que utilizaban los chinos para pelear, hacen una pelea frontal contra los nacionalistas. En esa pelea frontal contra los nacionalistas, les bajan como 60,000 personas. Quedan atrapados
y no se pueden mover de ahí. Entonces ahí empieza un episodio que va a adquirir un carácter de leyenda. Ese episodio, que es abandonar el cerco y empezar a caminar hasta llegar a un punto en donde ellos puedan establecerse, se va a conocer en la historia con el nombre de la larga marcha. Y eso, con el carácter mítico que todo esto va a tener, es impresionante, porque ellos salen más o menos de acá y hacen una vuelta así, hasta Yumen, hasta Yunnan, hasta acá. Esos son 12.000 kilómetros. Es la distancia que hay entre México y Alaska. Ellos van a cruzar 18 cordilleras y 4 ríos y todos los pantanos que ustedes quieran, y van a estar en totales enfrentamientos con el Partido Nacionalista y con un montón de tribus hostiles que se van encontrando por el camino, y las enfermedades los van matando, y ahí se le muere a Mao, la mujer y 3 hijos, y arranca, y por la noche había debates, y todo esto arranca de manera tal que ellos salen 80.000 y van a llegar 20.000, 60.000 mueren en el camino. Esos 20.000 que llegan, además, el campesino chino cree en una sola cosa concreta, el ejemplo. Entonces, el haber, digamos, el tener la actitud que ellos tenían frente al campesino, era una actitud muy diferente de las tropas nacionalistas, porque las tropas nacionalistas despreciaban a los campesinos. La gente del Partido Comunista trabaja con los campesinos, trabaja la tierra y tiene una actitud de respeto hacia ellos. Eso y la actitud frente a los japoneses, digamos, irreductiblemente contraria a la invasión japonesa, les va a dar un carisma y una credibilidad dentro del pueblo chino, que es lo que va a cimentar el imaginario de lo que va a ser el comunismo en China. Ahora, la doctrina como tal, como la conciben Mao Zedong y Ho Chi Minh, porque ambos tienen un reto parecido. Ho Chi Minh en Vietnam, que es una sociedad también agrícola y que es una hija de China. Vietnam tuvo 900 años bajo la dominación china. Entonces, en ese momento ellos dicen, bueno, pues como esto es una revolución agrícola, primero, esto tiene que salir del campo, porque no hay una cultura urbana, aunque las ciudades sean muy grandes. Segundo, nos vamos a enfrentar a ejércitos que son muchísimo más poderosos, que nos aventajan en todo sentido. Entonces no podemos enfrentarnos contra ellos sobre la base de una guerra regular. Así que nos vamos a enfrentar sobre la base de lo que ellos conocerían como lo que Edgar Snow llamaría la estrategia de la pulga. Entonces, Edgar Snow es el periodista que cubre la Revolución China. Hay algunos, digamos, estos personajes como Edgar Snow en China o como John Reed en Rusia, en la Revolución Rusa, son los que van a dar a conocer al mundo las cosas que allí pasaron. Entonces, Edgar Snow lo va a llamar la estrategia de la pulga. Y la estrategia de la pulga es que si usted se está enfrentando con un ejército que es mucho más armado, más grande que el suyo, usted no puede enfrentar a campo abierto, porque lo acaba. Y la vez que lo hicieron, los acabaron. Sino que usted tiene que traerlo a un terreno donde usted sea mucho más poderoso, en ese, ellos como ejército lo sean más en su totalidad. Eso se va a volver, es digamos básicamente la teoría de la guerra de guerrillas. Y eso se inventa en China para los chinos, contra el Partido Nacionalista, en los tiempos de la década de los 20 y los 30. Y se inventa en Vietnam para los vietnamitas, para descolonizarse de los franceses. Entonces, digamos, tienen unos contextos sumamente particulares en los cuales eso salió, y unas condiciones históricas concretas en las cuales esa forma de lucha se desarrolló para solucionar una guerra civil en el caso de China y una descolonización en el caso de Vietnam. Entonces, esta estrategia de la pulga alrededor de los campos de China, digamos, esto en el 34 ellos ya han adquirido el aval histórico del pueblo chino, pero el triunfo final se va a dar en el 49, es decir, 4 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, 4 años después de la bomba atómica, y sin la destrucción de Japón, que es intactos. La guerra durísima había sido en Birmania y había sido en las islas, en Okinawa, pero las tropas de la Manchuria estaban todavía muy, muy poderosas.
eran muy poderosas en este momento. Entonces, los chinos desarrollan su revolución. En este momento, Europa está ocupadísima, Eisenhower está organizando el mundo de la posguerra, está armándose la Guerra Fría, digamos, están pasando cosas en Europa que hacen que nadie pare bolas a China, y China resuelve lo suyo, como ella lo sabe resolver entre ellos. Entonces, en el momento en que la revolución china triunfa, ahí hay una dualidad porque Chiang Kai-shek, Sun Yat-sen es reemplazado por Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek va a gobernar de ahí en adelante. Sun Yat-sen es un personaje muchísimo más purista en términos del nacionalismo chino. Chiang Kai-shek es un personaje mucho más proclive a los extranjeros y tiene una mujer extranjera y bueno, toda una relación con